Buenas tardes, estamos saludándoles ya. Debo decir que nuestros invitados estaban absolutamente a tiempo. Un poco más la doctora Villagómez que el economista Crespo, pero los dos estaban absolutamente a tiempo, digamos, ¿cierto? Vamos a continuar con un diálogo que se quedó pendiente, pero que además despertó mucha inquietud, y más aún con esto de los papeles de Panamá o los Panama Papers. Podría generar una duda, ¿no es cierto?, de cómo vamos a enfrentar. Y claro, estábamos hablando de cómo se constituye una compañía y eso. Esta mañana escuchábamos en Radio Democracia, economista Crespo, bienvenido, que hay que tener cuidado con encasillar todas las cosas. ¿Cómo deberíamos entonces analizar el tener una compañía offshore? Esas que están fuera del alcance, y uno diría, ¿del alcance de qué? Buenos días. Muy buenos días. Saludos a la audiencia y a Mónica. Una compañía offshore es que está, se supone, la traducción literal es fuera de la costa. Ya. Ahora, no necesariamente está fuera del alcance de la legislación de un país porque está en otro país. Entonces, eso Pero no eso es... no significa que no esté sometida también a leyes, ¿no es Sí, cierto? claro, y en el caso de las empresas panameñas están sometidas a las leyes de Panamá, Ya. que cada vez están siendo más rigurosas. Ha habido un tiempo Una en que... legislación ya, justamente debe ser que una legislación que genera este tipo de clientes, ¿no? Lo que ocurre es, esto se podría llamar en economía como arbitraje regulatorio. Si hay muchos impuestos en una jurisdicción o en un país, o es muy complicado organizar una compañía porque toma 60 días, entonces hay países que se especializan en no cobrar impuestos y que hacer que las compañías prácticamente se las haga en 48 horas, o se pueda comprar compañías a los estudios jurídicos ya hechas. Pero no, ese proceso de por sí no es ilegal. Lo que sería ilegal es lo que se hace con la compañía. Con la compañía. Lo que se haga con la compañía. ¿Incluso el capital con el que se le integra o no? No, porque una cosa muy interesante, no tienen capital mínimo, Ya. no tienen, ni tampoco tienen objeto social. Eso es... Pero eso sí entonces genera una visión no, porque especial. el capital es el que se lo pone, Ya. el capital es el que se lo pone, y el objeto social es que se le da. Por ejemplo, ¿para qué sirve una compañía? Ya. O sea, obviamente cumpliendo las leyes y los Con todo lo que principios sea. de la moral, ¿no? Pero básicamente una compañía sirve para ganar dinero, si no sería una fundación, Claro. ¿no es cierto? Segundo, para limitar el riesgo. Uno quiere limitar el riesgo hasta el capital que la compañía tiene. No, si uno hace un emprendimiento nuevo y si le va mal, no quiere que luego tener que responder con los bienes que tiene en su casa. Entonces, una de las cosas importantes de la civilización occidental es que hace algunos siglos se descubrió esto de la compañía con el objeto de limitar el riesgo. Entonces, tenemos ganar dinero, limitar el riesgo y poder acumular capital. ¿En qué sentido? Nos podemos poner los tres de acuerdo y ser socios. Y yo tengo una compañía, digamos. Claro, entonces nos dividimos en porcentajes y los porcentajes que nosotros en los que nos hemos dividido nos dan derecho a estos porcentajes de los ingresos futuros de la empresa. Entonces así podemos tener de una manera estructurada lo que se llamarían las utilidades que produce las esa utilidades empresa, que producen y eso se reparte y los activos que luego tenga la empresa y los activos. Entonces, pero también la responsabilidad exclusiva de lo que usted puso para constituir la empresa. Claro, o sea que sí, lo que ponga y luego lo que se aumente con las utilidades o nuevos aportes, hasta ese monto es la responsabilidad. Entonces, no va, como está ocurriendo ahora en el Ecuador, eso es lo lamentable. No va, yo he conocido, creo que accionistas de Saeta, que les han caído encima porque compraron esa promoción que tenía, que si usted se volvía accionista, podía comprar los pasajes más baratos, y ahora ya se han olvidado ese tema, ya tomaron la pérdida hace muchísimos años, y resulta que les están cayendo a cobrar deudas, que ellos
con las que ellos no tuvieron nunca que ver, porque no eran administradores y habían comprado acciones. Y eso limitaba, Claro. si ponían $1,000, Perdían o 10,000, eso y se acababa. Perdían $10,000 y eso bastaba. Pero no, ahora tienen que estar respondiendo, o tendrían que estar respondiendo por unas deudas que yo nunca lo pensé, aparte que no puede ser retroactivo. Doctora Mónica Villagómez, ¿cómo entonces se constituye una empresa? Y una que sea de valores, por ejemplo, porque esas son, me parece, las que más están llamando la atención. Y claro, el mercado de valores que usted hasta no hace mucho lo presidía en la Bolsa de Valores. ¿Cómo se constituye una empresa que sea, digamos, más allá de que se diferencie de las otras que va a trabajar con valores? Bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, una empresa en el Ecuador se constituye con un trámite societario ante la Superintendencia de Compañías, que se inicia con la reserva del nombre de la compañía que se quiere crear y con la definición también del objeto social, cosa que no sucede en Panamá, en las offshore, y de todas las características que va a tener la empresa y su forma de gobierno también. Esto está contenido en los estatutos. Todo eso se lleva a la Superintendencia de Compañías, se obtienen las aprobaciones pertinentes, se inscribe en el registro mercantil. Con eso se hace que un acta con el que nombran presidente, gerente. Claro, socios, posteriormente se hace la primera reunión en la que se va a nombrar a las autoridades. En el caso de las empresas de mercado de valores ecuatoriano, son de objeto exclusivo y eso hay que tener presente, ¿no? ¿Qué quiere decir de objeto exclusivo? Que no pueden hacer nada más allá de lo que la ley les ha establecido como el objeto para esas compañías. Por ejemplo, si se va a establecer una casa de valores, esa casa de valores puede hacer lo que dice la ley, que es intermediación de valores, no puede hacer captación de dinero del público, puede sí dar asesoría en materia corporativa, fusiones, decisiones, adquisiciones, puede vender la información que procesa, es decir, todo eso es una gama de actividades que tiene una casa de valores. Y que hace una especie de estudios de los mercados y esto se puede vender como información al que esté intentando comprar una empresa, por ejemplo. Esta es una de las, yo diría, de las líneas de negocio más importante de las bancas de inversión. Aquí no se la ha aprovechado en la medida que debió haberse aprovechado. Son pocas las casas de valores que lo hacen. Que tenga así, casas de valores sí, que la hace. del señor vecino que está al lado mío. Sí, pero, claro, uno conoce ahí el asesoramiento que se da y todo. Pero esto incluye entonces en el paquete, pero Ramiro, por ejemplo, podría decir, voy a estudiar, por decirle algo, se me ocurre, pongamos, esta empresa petrolera. Y viene alguien que quiere invertir y dice, vea, esta empresa petrolera está en estas condiciones. Sí, puede hacer un estudio individualizado de las empresas, de los sectores, de la economía en general, del propio mercado. Pero supongamos, por ejemplo, Supermaxi, pero supongamos que la compañía que preside Ramiro va a hacer un estudio sobre una empresa petrolera que no está en el mercado de valores inscrita, entonces no podría negociar los valores de esa compañía, es decir, las acciones. Tendría que primero sujetarse la empresa. O sea, que el mercado de valores nuestro primero tiene un registro para que se puedan hacer. Para los emisores. O sea, ya hemos hablado de las empresas especializadas. Simplemente para terminar la idea de las empresas especializadas, tenemos las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos, que su objeto exclusivo es manejo de fondos y de fideicomisos. Luego tenemos las calificadoras de riesgo con objeto exclusivo, que es la calificación de riesgo de las emisiones que salen, ¿no? Los depósitos centralizados, donde se hace el pago y la entrega de los valores. Eso en cuanto a la gama de empresas. En esto, perdón, hay esto de la calificadora de riesgo. Y claro, cuando uno dice los bancos que quebraron tenían unas altísimas calificaciones de las calificadoras de riesgo. ¿Cómo se puede medir? O sea, eso como desde la Bolsa de Valores, por ejemplo, ustedes hacen un seguimiento, o la Superintendencia de Bancos, o la de compañías. ¿Quién controla eso? A ver, dos cosas ahí. Cuando se produjo toda la crisis bancaria, recuerden que las calificadoras locales no estaban en ese momento calificando el riesgo de los bancos. Posteriormente ya comenzaron a calificar y a hacer evidente su calificación, ponerla en conocimiento del público. Las calificadoras lo que hacen son una opinión independiente, que van a hacer un análisis, no solamente, es más, la calificación siempre está ligada con la emisión, es decir, una compañía hace una emisión de obligaciones, entonces la calificación lo que va a ver es la capacidad de prepago
de esa emisión de obligaciones. Si bien también hay calificaciones que se hacen a emisores, como el caso bancario que usted mencionó. Pues bien, las calificadoras para hacer su análisis van a ver a la compañía, van a ver al sector al que pues, se pertenece, van a ver la economía en general y son muy minuciosas en todo el estudio que hacen. Y luego de eso, lo que otorgan es una calificación que dice que la capacidad de prepago de la emisión o del emisor es una cosa segura, exacto, es muy segura, ya. Tiene ciertos riesgos. Entonces o ahí no es lo que segura. dice triple A. Exactamente. Y Porque aquí esa es exactamente. cosa así, ¿sí? Entonces, las casas de valores, que son los especializados, son los asesores especializados para inversiones, toman esa calificación de riesgo y a su vez, cuando asesoran a sus clientes, transmiten esta opinión objetiva, porque es en base a, es un estudio cuantitativo y cualitativo de la emisión y de la empresa. Entonces, determinan o le dicen a su cliente cuál es la calificación y de acuerdo al perfil que hablábamos el otro día, el perfil del cliente, les pueden recomendar o no hacer la inversión. De las necesidades que tenga el cliente. De las necesidades. ¿No? ¿Cuántas casas de valores tenemos aquí? Bueno, en Quito hay 32 miembros, 32 casas de valores, 32 miembros en realidad, son 30 casas de valores, y en Guayaquil me parece que están alrededor de 20. De 20. Muchas de ellas son nacionales, es decir, operan en Quito y en Guayaquil. En Guayaquil. Economista Crespo, estas casas de valores, es que es un tema que ahora está nuevamente en discusión, pero es un tema que a veces incluso los pequeños ahorristas que podrían transformarse en accionistas de alguna empresa no terminan de conocer. Es un mundo así un poco distante al ciudadano común, y no como en los Estados Unidos, que hay gente que dice, tengo mis acciones en esto otro, y viven, además de sus jubilaciones, todo, que es otra mentalidad, hay mayor información. ¿Cómo medimos esto? Lamentablemente, aquí sí no hay mucha gente que está informada del mercado de valores, mientras en Estados Unidos y en otros países... Creo que es lo primero que aprenden, ¿no? Es lo primero prácticamente, sí. Mucho porque el Estado no está metido en empresas, por ejemplo, como está metido acá. Entonces allá las empresas petroleras, para dar un ejemplo, la Mobil, la Exxon, el problema que tenemos aquí en el Oriente, la Chevron. La Chevron, entonces esas empresas son empresas privadas que se negocian en los mercados de valores. Entonces, mientras que aquí, Petroamazonas es estatal. En Brasil se puso, para fomentar inclusive el mercado de valores, se puso a Petrobras, se le registró, se le inscribió en la bolsa Bovespa, la bolsa de Brasil, y para atraer más inversionistas y hacer que la compañía pueda crecer mejor, también le inscribieron en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y realmente tuvo mucho éxito. La acción llegó a unos precios muy interesantes, alrededor del 35, por ejemplo. Y aparte de eso, se fortaleció tanto Petrobras, y también como había cambiado el ambiente regulatorio, donde el Estado no era juez y parte y también permitía la competencia en la industria petrolera en el propio Brasil, que Brasil desarrolló una tecnología petrolera muy avanzada. Por ejemplo, en lo que era exploración en el mar submarina. O sea, submarina. Entonces, ¿qué pasa? Sino que el gobierno tiene una acción que se llama acción dorada, de oro. Esa acción... ¿Es esa de la mitad más uno? Es la acción que le permite poder de veto y ciertas cosas. Porque como había sido antes estatal, no quisieron hacerla totalmente privada. Entonces le dieron eso. Y curiosamente, la misma Bovespa, que calificaba a las empresas, por ejemplo, tenía una ronda o una rueda de empresas de muy buen gobierno corporativo, a Petrobras no le tenía en ese mercado de empresas, no le tenía. ¿Por qué?
porque decía que era peligroso o peligrosa esa acción y que podía haber abusos. Esto habrá sido hace algunos años. Yo estuve ahí en la Bolsa de Sao Paulo porque fuimos enviados por la Bolsa de Valores de Quito varias misiones a las distintas bolsas para ver cómo funcionaban los distintos una mercados. observación Entonces, de cada qué se podría traer acá. Por ejemplo, fuimos 2 casas de valores a Sao Paulo, 2 a Chile, 2 a Buenos Aires y trajimos las ideas para poder ver si se podían implementar acá. Entonces, el presidente de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, de Brasil, que se reunió con nosotros, nos explicó eso. Y efectivamente lo que usted ve, luego uno de los escándalos más grandes que está ocurriendo en el Brasil es las acciones de Petrobras. Pero gracias a Dios que las bolsas, que Petrobras está inscrito en las bolsas de Brasil y en las bolsas de valores de Nueva York. ¿Usted diría que le dio transparencia? Le dio transparencia y también lo que ocurre es que la acción bajó de 35 a 3. Entonces había una cantidad de gente afectada. Y obviamente los fondos de inversión, ¿no?, que tienen responsabilidades fiduciarias para sus inversionistas, obviamente van a la Comisión de Valores de Brasil, van a la Comisión de Valores de Estados Unidos, se quejan y comienza la investigación. Una de las razones por las cuales creo que se pudo conocer. Se pudo conocer es porque son las comisiones de valores de 2 países los que están atrás para proteger a los inversionistas. Usted diría que entonces se puede conocer estos deslices, por llamarlos de alguna manera, en Petrobras gracias a que hay también la ciudadanía inmiscuida. Totalmente. Si fuese solo pública no se podría. Así es. Entonces Petrobras tuvo la ventaja, por un lado, de repartir la propiedad. Muchos brasileños invirtieron. Muchos brasileños e inversionistas del mundo se comenzaron a preocupar de Brasil, de Petrobras. Le dieron capacidad de investigar nuevas tecnologías, etcétera, pero también están vigilantes. Mira, entonces baja la acción de 35 a 3 y es un gran escándalo. Lamentablemente en el Ecuador, con Petroecuador y Petroamazonas, podrían haber bajado el equivalente de 35 a 3 y nosotros pierdes el Estado y no nos hemos enterado. Nosotros no nos hemos enterado. Y lo que me gustaría invitar a los que nos están viendo, a que ingresen y busquen los balances de Petroamazonas y de Petroecuador. Y va a ver o que están incompletos, o no son muy buenos, o están, que es lo más probable, atrasados. Tal vez está el balance de 2013, y 2014. Además se veía que en el que está la cantidad de deudas que tienen, cuentas cruzadas, un montón de cosas que en una empresa no se podría tener. Claro, entonces, esto es una de las cosas que debe ocurrir para que haya un mercado, como en muchas partes del mundo, es que las empresas estatales tienen que ser, por lo menos en una muy buena parte, entregadas al pueblo ecuatoriano. Eso no choca con esta idea que el ecuatoriano tenía de no privatizar las cosas que son de todos. No, porque lo que está pasando, yo creo que eso fue parte de una propaganda muy bien hecha, porque qué es lo que nosotros tenemos que, y ya creo que el pueblo ecuatoriano se está dando cuenta, que el petróleo tiene que ser del pueblo ecuatoriano, de nosotros y no de los que nos gobiernan. Porque ahora lo que resulta es que el petróleo es de los que nos gobiernan. Entonces ellos dicen, no quiero que le vendas. Entonces lo que hay que hacer es no venderle a otra gran compañía del mundo, sino vendernos a todos los ecuatorianos para que todos los ecuatorianos realmente seamos dueños del petróleo. Porque ahora no recibimos ni dividendos, no recibimos buen servicio y recibimos una muy mala gasolina. Entonces yo creo que eso cambiaría. Y aparte que los ecuatorianos no tenemos muchos instrumentos en los cuales invertir. Entonces, en vez de estar invirtiendo en acciones de una compañía que muy probablemente va a ser muy rentable, como una compañía petrolera, estamos invirtiendo en pólizas de acumulación, en autos o en departamentos. Doctora, entonces, ¿qué debería tener una empresa? ¿Qué características? Primero, porque ahí nos vamos a encontrar con la mayoría de nuestras empresas son familiares y no importa el tamaño. A veces unas grandes, otras muy pequeñas son familiares. Alguien me decía, pero eso no es malo.
pero ¿cómo en cambio se amplía o usemos un término así como se democratiza esta cosa de que mis ahorros pueden ser invertidos y me pueden dar dividendos? A ver, en la mayoría de partes del mundo las empresas nacen familiares porque son fruto del emprendimiento de la pareja o del emprendimiento de padres e hijos o de hermanos. Entonces, normalmente nacen familiares y permanecen familiares. Si no vemos es que alguien llama y dice vamos a constituir esta empresa, compren acción y se constituye. Se puede hacer una constitución sucesiva, pero ¿cómo es la realidad del mundo? Las empresas nacen familiares. Y es lo lógico, porque cuando uno tiene un emprendimiento, ¿a quién regresa a ver? A su círculo de confianza. Y a su círculo de confianza le cuenta el proyecto, porque sabe que de ese círculo no va a ser. Y posiblemente los primeros aportes para el capital los va a obtener en su círculo de confianza. Entonces, por eso son las empresas nacen familiares y generalmente permanecen familiares, aun cuando la familia ya no esté, no sea propietaria del 100% del capital. ¿Y por qué se entiende que es familiar? Porque el momento que se forman estas empresas, no solamente es una transferencia de dinero para hacer un proyecto, es la transferencia de los valores familiares a la empresa, ¿no? Y esos son los valores que perduran en la empresa. Eso es muy importante tener esa visión claro. ideológica que dice son de familias y se heredan entre ellos, está bien. Si son los dueños. Es correcto. Ahora, ¿los herederos normalmente suelen mantener las empresas o con ellos quiebran? A ver, por ejemplo, en el Ecuador el 96% del tejido familiar es familiar. El tejido empresarial es familiar. A nivel mundial está visto que las empresas normalmente en una segunda generación desaparecen en el 70%. Es altísimo. ¿Por qué? Porque no han hecho algo que mencionó Ramiro, que es preocuparse de su buena gobernanza corporativa y de la buena gobernanza de la familia. Las familias empresarias tienen que tener un gobierno. No son como cualquiera de nuestras familias, sino que tienen que les permita, tanto el buen gobierno corporativo como la buena gobernanza de la familia empresaria, permite que aquellos elementos o aquellas condiciones que son confusas, que son contradictorias, que son difusas en la relación, puedan ser manejadas de manera correcta, ¿ya? Que la familia no piense podría que la empresa... contratar un administrador o una empresa. Bueno, hay varias formas, pero lo peor que puede, y por eso desaparecen, es porque la familia considera que la empresa es suya, entonces se convierte en la caja chica de la familia. Las decisiones se toman porque... No hay una administración real exactamente, empresarial. No hay una... Y la empresa también se mete en la vida familiar. Y si son dos bienes sociales tan importantes como la familia y la empresa, tienen que separarse porque los dos tienen que subsistir, tienen que sobrevivir, cada una con sus propias características. Y aquello de que en las empresas se incluyen el auto, la casa, todo de la familia, y que no son necesariamente el objeto de la empresa creada, pero que forman parte de todo el patrimonio empresarial. Claro, ¿sí? Cuando uno mira el tema de gobernanza corporativa, habrá activos que tiene la empresa que son para el uso de determinadas personas de la empresa, no de la familia, ojo con eso. Son de la empresa, que están dentro de la administración de la empresa, y se determina en los documentos societarios que se hacen para tener buen gobierno corporativo, se determina cómo va a ser el manejo de esos activos. Entonces, tranquilamente se puede determinar, porque así lo decide el capital, se puede determinar que el avión que ha comprado la empresa pueda ser utilizado por la familia con ciertas condiciones. Por ejemplo, una condición puede ser que el combustible pague la familia, porque lo que no puede pasar de los dividendos seguramente podría pagar de los dividendos. Lo que no puede es disminuir el valor del activo para la empresa para favorecer a la familia. Entonces hay que ir separando que si los hijos se van a estudiar en el extranjero, no sea porque la familia desembolsa, la empresa, sino que se crean fondos especializados, y ahí la convivencia del un gobierno, del corporativo y el de familia, se crean fondos especializados para la preparación. ¿Y usted cree que eso sí se hace aquí en las empresas? Se está comenzando a hacer. En la parte de gobierno corporativo hay más avances. En la parte de gobierno de familia, sé que muchas familias tienen suscritos sus contratos, sus protocolos familiares, porque así, igual que hablamos del estatuto, hablamos del protocolo familiar en la familia. Igual que lo que hablamos de la
junta Por lo general. cual les garantizan a todos los miembros de la familia. Claro, ¿no? y garantizan la separación. Lo importante es la separación, no solamente del manejo de los bienes, sino la separación de todo, porque ¿qué es lo que pasa con las empresas familiares cuando no tienen bien definido esto? Llega la Navidad, ¿ya? Y en la Navidad, en la casa de los padres, digamos, ya está reunida toda la familia. De que es un momento para disfrutar en familia. Sin embargo, las personas que están a cargo de la administración hacen una especie de reunión de directorio el día de la Navidad y comienzan a hablar de temas de la empresa. Y eso que daña el ambiente familiar. Y también toman decisiones que no son formales. O lo contrario. Y se gastan la cena en nombre de la empresa. En nombre de la empresa, exactamente. O si no, solo para terminar, Sí, en la corporación o en la compañía, llega el día de la reunión de directorio, en que está un directorio que no ha sido técnicamente convocado, y técnicamente constituido, y resulta que van a hablar, se casa fulanita, y se casa mi hija, se casa mi sobrina, entonces se desvía la agenda en la conversación de un tema familiar. Solamente por ejemplo, yo lo he usado en clases con la licencia de los productores. Betty la Fea, que es una novela que ha fascinado al mundo entero, es el típico caso de una empresa familiar manejada incorrectamente. Y la familia se comienza a destruir y la empresa también. Claro. Economista Crespo, entonces, en esto, para terminar esta primera parte, en esto de las familias, ¿se logra tener lo que Mónica nos acaba de decir, esta división? ¿Se logra hacer así tan técnico en los bienes? Por ejemplo, ¿cuánto tiene ahora Bill Gates de Microsoft? Que podemos decir que que Microsoft fue fundada por Bill Gates y Paul Allen. Y quienes les ayudaron ahí fue especialmente el padre de Bill Gates, que es un abogado conocido, ya era un abogado conocido en Washington, en Seattle. Entonces, y ahora él solo tiene el 5%. El resto ya está repartido en repartido en todo el mundo. ¿Ok? Entonces es lo interesante que para crecer hay que ampliar a nuevos accionistas. Y esos nuevos accionistas para invertir prefieren que invertir en un mercado regulado, donde están los bancos de inversión y miembros de las casas de valores en este caso, donde están las bolsas, donde están las comisiones de valores, regulando de que precisamente no se hagan este tipo de cosas, y si se hacían se las deje de hacer. Entonces, eso es lo que exigen para poder invertir en este tipo de compañías. Entonces, eventualmente, ¿qué es lo que pasa? La compañía comienza a crecer gracias al aporte de muchos, se esparce, se dispersa la propiedad, se la populariza, ¿no? Y luego el señor Gates se ha hecho millonario, él luego diversifica su portafolio y vende partes de las acciones de Microsoft y compra, digamos, acciones de Apple, o compra acciones de Google, o compra acciones de la General Motors, o lo que sea. ¿Y qué es lo que ha pasado? De esa forma está la propiedad bastante distribuida. No es, ojo, no es como aquí. Se corre el riesgo de que alguien tenga una mayoría absoluta y pueda tomar No las importa, decisiones. en este tipo de cosas no es tan importante la mayoría absoluta, porque un genio como Bill Gates, inclusive con el 15%, con el 10%, era realmente él es el que manda. Sí, y ahora vino también, creo que se llama Steve Ballmer, que fue compañero de Harvard de Bill Gates, que él entró, él no era de los fundadores, pero ahora él es el mayor accionista y fue administrador. Entonces, alrededor de los fundadores, a los que uno les tuvo confianza, por un tiempo, por lo menos, está el manejo de la empresa. En este caso es Paul Allen, Bill Gates y también Steve Ballmer. Por ejemplo, Paul Allen es uno de los que también se hizo un multimillonario, uno de los que está propiciando los viajes al espacio en cohetes que no se desechan, sino que pueden regresar. Es una especie de avión espacial, ¿no? Sí, pero una cosa muy importante. ¿Sí? Ahora, veamos ahora LAN. Por ejemplo, el caso de LAN, Ecuador. Se dividió en varios países, ¿no? Yo cuando vuelo en LAN. Cuando vuelo en LAN, no tengo ninguna preocupación
de que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile decide que necesita un avión, y como el avión del presidente está ocupado y el avión otro del presidente está ocupado y el avión de la Fuerza Aérea para este tipo de para viajes está ocupado, coge un avión de TAME. Y mientras él está negociando con un avión de LAN, en el ejemplo que estoy dando, y mientras él está negociando 2 días, el avión está parqueado en el otro país, y los pasajeros de TAME están sencillamente atrasados. No, eso no ocurre, pero sí ocurre en TAME. Y yo le puedo decir que hay casos de esos, inclusive le puedo hablar de que inversionistas que ahora estamos fomentando para que inviertan en la bolsa de valores del exterior, vinieron a un viaje de negocios, de inspección, de reunirse. Se iban a reunir con los gerentes financieros de la Favorita, con el Banco Guayaquil, creo que era, o Banco de Pichincha. En Guayaquil era también con 2 empresas. Salían el miércoles por la noche de Buenos Aires a las 9 de la noche. Entonces llegaban el miércoles y el día jueves hacíamos visitas en Quito, porque salían a las 9 y llegaban a las 2, 3. El tiempo es precioso, no dormían bien, pero hacíamos visitas en Quito y de ahí nos íbamos a Guayaquil. Nosotros son nuestros clientes. ¿Qué pasó? El avión, no hubo avión el miércoles en Buenos Aires. Dijeron que saldría el jueves por la noche, entonces dijimos, muy bien, vamos a salir el viernes. Ellos dijeron, nos encontramos en el avión, en el aeropuerto, nos cambiamos ahí en el avión y nos vamos directamente a Guayaquil. Bueno, hagamos eso. Pero no salió en la noche del jueves, sino a las 4 de la madrugada del viernes. ¿Y qué ocurrió con los inversionistas? Llegaron aquí a las 11 de la mañana, no pudieron visitar a las compañías en Quito, no pudieron visitar a las compañías en Guayaquil, perdieron 2 días de trabajo, dijeron que van a volver, ojalá que tengan tiempo para volver, etcétera. Todo eso estaba usado por el avión estaba usado. No, pero yo le estoy hablando de casos conocidos. Entonces, seguramente el avión estaba usado por algún ministro que sencillamente necesitaba el avión, o por el presidente, o por quien sea. No, esa es la diferencia, aparte del récord de seguridad. Enseguida volvemos después de este corte para ver por qué son necesarias hacer empresas fuera del país. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Un poder musical. Un poder de palabras. La radio distinta. La radio Democracia. La radio Democracia. 920. La radio de la gente. La radio distinta. La radio Democracia. 920. La radio de la gente. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente.
Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sí, estamos de regreso y comentábamos algunos temas y entre ellos yo había dejado planteada una pregunta que es ¿para qué se necesita una empresa afuera? Generar una empresa. Puede ser, algunos dicen porque es inseguro el país, otros dicen por las exenciones tributarias al país al que se lleva la Constitución, pero a otros nos preguntamos cómo si la casa donde yo vivo le constituye una empresa y le llevo a registrar esa casa. La casa cuesta mucho. Este es un ejemplo que está sonando en el Ecuador. Economista Crespo, ¿por qué se hacen empresas fuera de los países? Muchas veces puede ser para ocultar la propiedad. Ya. Eso... claro, esa sería una mala técnica. Ahora todo depende ocultar de quién. Ya. Si alguien quiere que no se sepa que tiene más bienes, que tiene fortuna, una persona puede hacer compañías, pero en su declaración de bienes debe estar declarado. Claro, debe estar que es dueño de la compañía y los ingresos que recibe esa compañía. Entonces debe estar claro, en total, eso debe ser así. Entonces, otra razón puede ser porque hay jurisdicciones, por ejemplo, las jurisdicciones británicas, que tienen un sistema jurídico interesante. Entonces, por ejemplo, hay 3 socios que son dueños de una compañía muy importante y firman un acuerdo de accionista que limita la manera como ellos van a vender sus acciones. Esto, según la ley ecuatoriana, si estoy correcto, no se puede hacer porque no hay manera de limitar la compra y venta de acciones. Pero en la jurisdicción de anglosajona, etcétera, estos acuerdos sí son posibles. Acuerdos como, por ejemplo, si yo vendo mi acción, voy a vender mi tercera parte, antes de ofrecer a un tercero, o a uno de afuera, te ofrezco al que es socio ahora. Y ustedes me quiere compran, incrementar el capital. Ustedes tienen derecho a comprarme partes proporcionales a lo que actualmente tienen. ¿Okay? Si yo, que soy mayoritario, tengo el 50 y pico %, y al vender mi parte estoy dando el control de la empresa, estoy vendiendo el control de la empresa, los accionistas minoritarios, por ejemplo, tienen el derecho de hacer lo que se llama un tag-along, que quiere decir, se pegan al mayoritario y para formar que la entonces mayoría el mayoritario no puede vender no puede vender sus acciones si no incorpora al mismo precio a los minoritarios si ellos consideran así. Si ellos consideran así. Pero también hay un carry along. Puede ser que el mayoritario quiere, o sea que yo lo jalo. Puede ser que el mayoritario quiera que vender, pero el comprador dice, te compro pero el 100%. No quiero tener a nadie que no conozco. ¿No? Digamos que no es por nada especial, sino que alguien que no conozco. No quiero, entonces tienes que venderme el 100%. Entonces así también se le obliga a vender al minoritario. Y eso ayuda, especialmente cuando se conforman las empresas, a conformarlas, porque se van protegiendo los intereses del mayoritario, los intereses del minoritario, etc. Los bancos por lo general tienen fuera... los bancos son una cosa aparte. Y también esto pasa, por ejemplo, con las casas de valores y bancos en el país. Son de objeto, para vender de objeto social específico, supervisado, y como están manejando dinero y etcétera, dinero, ahorros, responsabilidades fiduciarias, tienen una norma especial. Lo mismo los bancos. Por ejemplo, si un ecuatoriano hace un banco en Panamá, no es una compañía así nomás, es un banco que está supervisado por la Superintendencia de Bancos y las autoridades. No porque sea offshore el banco, quiere decir que es una compañía que cuesta $2.500, que yo voy a un estudio jurídico, la compro y me la entregan y la puedo usar para comprar una casa. No, eso, entonces los bancos pueden muy bien, y a veces conviene que tengan afuera. ¿No? ¿Por qué? Porque les da mayor presencia. Estábamos hablando al comienzo de calificadoras de riesgo. El país lamentablemente no está calificado. Hay bancos que merecen mejor calificación que el país. Entonces, muchas veces
ante eso prefieren crear una sucursal afuera que refleja el buen manejo que tienen, ¿no? Antes de tener el codo. No es que tampoco están ocultando nada a los bancos ahí. No necesariamente. Y otra cosa, que solo una pequeña precisión. Por ejemplo, si alguien tiene una hacienda en el sur de Quito, y en la forma de compañía, objeto social, agricultura, agricultura. Pero mañana se acerca a Quito, inclusive comienza a tener problemas de invasión. Claro. ¿no? Se puede transformar en Entonces se transforma en inmobiliaria. ¿Por qué? Porque ya el negocio... Y pero aparte tiene que hacer el trámite de transformación. Ahí está. Lo que yo digo, en un país como en Panamá o en las Islas Vírgenes, donde sea, no tiene que hacer ese trámite. ¿Por qué? Porque usted está lo que está buscando. Muchas veces los negocios en los que uno se mete no los planeó al comienzo, sino que se presentaron las oportunidades. O fueron ya circunstancias. Pero si uno, en el ejemplo que estoy dando aquí en el Ecuador, se olvida de cambiar el objeto social, a uno le pueden sancionar y le pueden liquidar. Entonces, hay un riesgo de represalias políticas inclusive. Porque si la persona que ha incurrido en este error, supuesto error, no me cae bien y yo soy del gobierno, sencillamente le doy un machetazo. Entonces, el objeto social de una compañía es, cumpliendo las normas legales y las morales, por supuesto, es ganar dinero, si no serían fundaciones. Y un puntito más. El Estado no puede estar metido en todo. Yo tengo mi empresa que la manejo. Vivo en un condominio en que con mis vecinos nos manejamos. Soy socio de un club que nos manejamos entre socios. Y mis hijas estudian en un colegio que es una fundación que es gobernada por los padres de familia de los hijos que están estudiando. Se graduarán y yo no tendré nada más que ver. Va a resultar que Ramiro entonces es la demostración de lo que es el comunismo. Ojo, claro. O la mayor democratización. O la mayor democracia, la gran fuerza de la sociedad civil. Porque hacer que nos manejen el condominio, que nos manejen el club, que nos manejen la educación, que nos manejen la empresa, etcétera, etcétera, es totalitarianismo. Mónica, entonces, ¿cómo haríamos? Ramiro nos plantea una idea que sí resulta interesante, pero además desmistifica lo que sería tener fuera una empresa, y vemos que en ocasiones va a ser necesaria esa empresa. Democratizar la propiedad pasa ¿por qué? ¿Por qué hemos de entender con esto de la democratización del capital, de todo esto? La democratización del capital es la apertura del capital, el admitir que otros accionistas que no son los iniciales, digamos, puedan ser parte del capital y por lo tanto del riesgo de la empresa, de las utilidades en caso de que les genere. Eso es básicamente democratizar el capital. Y el asunto de la democratización, yo siempre hago énfasis y digo, está en el plan de gobierno. Y el presidente siempre habla de que el Ecuador es país de propietarios. Sin embargo, los pasos que se han dado no favorecen a la figura de la democratización. ¿Por qué pasa la democratización? De concentración, más bien. Exactamente. No, y también de una suerte de satanización de lo que es la propiedad. Y eso lo pudimos ver con la ley de herencias. Cuando se hablaba de la ley de herencias, parecería ser que las empresas familiares, por el hecho de ser familiares, es decir, el 96% de las empresas ecuatorianas son de delincuentes, cuando en realidad ahí estamos hablando ni siquiera de herencia, estamos hablando de legado. Y si uno va al diccionario, legado y herencia es lo mismo, pero coloquialmente el legado tiene componentes que van más allá del simple dinero, y esto es una empresa familiar. Pues bien, para democratizar el capital se debe pasar primero por un proceso de un buen gobierno corporativo, que es el que va a asegurar que existan las diferentes instancias de la compañía manejadas de manera adecuada e independiente, que las prácticas sean conocidas para todos. Es en algo que trabajamos durante muchos años desde la Bolsa de Quito y que ahora la trabajamos a través del Instituto de Gobernanza, que las empresas fortalezcan sus gobiernos, que no es lo mismo que la responsabilidad social, es el fortalecimiento de las buenas prácticas, que en sus directorios, por decisión de todos, estén personas que no tienen nada que ver con el capital, que son personas externas, que lo que vienen simplemente es a dar equilibrio en las decisiones, que los directorios sean manejados de manera profesional, que no sean agendas presentadas a último momento, con documentos de último momento, para que ese momento llegue el director y sea sorprendido con que tiene que tomar una decisión que prácticamente ya estaba tomando.
informadas. Perdón, habla de la protección al pequeño inversionista. Sí. Es parte de lo que hace precisamente este gobierno corporativo, es la protección del inversionista, porque basa todo en la información adecuada y simétrica, no es cualquier información. Es la técnica. Es la información simétrica. Igual información, ya al mismo momento la tiene Ramiro, que la tengo yo, o lo tiene Juan X o Pedro Z, que somos accionistas de la empresa. La misma información. Eso nos va a permitir tomar no solamente decisiones adecuadas, sino tomar en serio la responsabilidad de ser accionista, que no es cualquier cosa. Eso de que uno es accionista y pone unos cuantos dólares en el capital de una empresa, no termina ahí, no termina con la exigencia de las utilidades, ¿no? Termina en que, o pasa porque estamos tan enterados a nuestro nivel, es decir, porque hay diferentes niveles de información, estamos tan bien enterados que las decisiones que tomemos en una junta general van a ser decisiones inteligentes, van a ser buenas decisiones. Entonces, ese proceso de gobernanza corporativa es lo que se requiere pasar, sin perjuicio de que se puede llegar al mercado sin tener prácticas de gobierno corporativo declarado, como muchas de las, y claro, y en el camino se va creando. Porque eso, para terminar, porque quienes piensan que gobierno corporativo es simplemente un cambio estatutario que se convierte en una fuerza, una camisa de fuerza, es un error. El gobierno corporativo son prácticas dinámicas que siempre deben agregar valor. Seguramente a la empresa. Exactamente. Sí. ¿Qué tiempo se demorará hacer una empresa en el Ecuador? ¿Y por qué no vienen en vez de Panamá? ¿Por qué no vienen acá? A ver, Ramiro dijo algo. Muy buena pregunta. Sí. algo... O sea, ¿por qué los panameños no abren empresas acá? Un poco como, no de reciprocidad, pero ¿qué será lo que... ¿Qué será, no? ¿Qué será lo que se busca? Si tengo que decir cuánto se demora en ser una empresa, entiendo que ahora es muchísimo más corto el tiempo de la tramitología. No estoy en el día a día, así que no puedo decir exactamente, pero sé que es más corto. ¿Por qué no quieren formar empresas aquí? ¿Por qué no vienen aquí para hacerlas? Simplemente por algo de lo que mencionó Ramiro hace un momento. ¿Para qué se crean las compañías? La compañía de responsabilidad limitada y la sociedad anónima se crean precisamente para sacar, ¿no?, del patrimonio individual para ser un individuo aparte de lo que es. Exactamente, una institución, una persona jurídica independiente. Y que el accionista, quien aportó los activos, tenga responsabilidad hasta el monto del aporte. Esa es la esencia de la sociedad anónima. Si nosotros ponemos a ver lo que ha pasado en los últimos años, esa esencia fue derrocada aquí en el país, porque hay que recordar que los accionistas ahora son responsables más allá de su aporte, por ejemplo, en cuestiones laborales, tributarias y de seguridad social, cuando estas han sido fraudulentas. Es decir, ya no hay límite, y ¿qué crea esta falta de límite? Es un temor de formar compañías, porque ya no hay esa división clara entre la persona jurídica y la persona natural que hizo el aporte, u otra persona. Cosas generan mucha más inestabilidad. ¿Cómo se crea? ¿Cómo uno piensa en crear compañías que van a tener esas limitaciones? Diste el ejemplo, Ramiro, del caso de Saeta. Hay varios casos que se han producido de igual manera. Tenemos una compañía que hace más de 20 años hizo un aumento de capital a través de bolsa. Y tenía cientos de accionistas. Muchos de ellos muertos, pero estoy hablando hace 25 años, ¿no? Muchos de ellos ya muertos. Esa compañía se liquida. Es decir, ya no existe la compañía. Sin embargo, un día se despiertan los accionistas, los vivos, por supuesto, los que están vivos, y se encuentran con que tenían una notificación de que tenían que responder por obligaciones laborales de una compañía extinta, porque estaba liquidada. Entonces, ¿con qué tranquilidad puede dormir en este país un accionista si no se sabe si el día de mañana va a tener responsabilidades que no son propias del concepto, de la esencia jurídica y social, porque es jurídica y social, que tiene una empresa? Ramiro, ¿por qué no vienen acá? ¿Qué deberíamos hacer, por favor? A ver, me parece muy interesante lo que ha dicho Mónica. También una de las razones para que uno crea una compañía es por la permanencia del negocio. Por ejemplo, los fundadores del Banco del Pichincha ya murieron, pero el Banco del Pichincha permanece.
Y así pasa con muchas empresas. Y ya no es de los fundadores. Ya no es de los fundadores, pero podría haber sido la familia. Pasar, claro, sí, sí. Pero que lo importante es también que al tener una compañía, ¿ok? Y no ser, aparte de todo lo que hemos hablado, limitar el riesgo, etcétera, también se asegura una permanencia. Hay compañías que tienen, o empresas que tienen 300, 400 años, uno los puede encontrar en Google. Ahora, ¿por qué no hacen acá? Por ejemplo, la razón que compañías se hacen en Panamá, por la rapidez, por la sencillez, por los respetos a los accionistas minoritarios, por la confidencialidad, que a veces, y eso sí es abusado, ¿no? O ha sido abusado, pero, también por la apertura en general. Es un ambiente en que al inversionista le ven con muy buenos ojos, porque Panamá no es un centro donde únicamente se hacen muchas compañías offshore. Panamá es un centro financiero de negocios mundial, donde la mayoría de las actividades que se hacen en Panamá son lícitas. Entonces, Panamá, y una de las razones que nos diferenciamos, que Panamá está mejor que nosotros, es porque tiene una apertura al sistema financiero mundial que le permite tener muchos dólares, ¿ok? Entonces no hay problemas de liquidez, no hay problemas de tener que buscar este dinero electrónico para ver si así evitamos el problema, mejoramos la liquidez de la economía. ¿Por qué? Porque la traen los bancos mundiales, internacionales. Tampoco hay impuesto a la salida de capitales. Tampoco hay impuesto a la salida de capitales. O sea que también es un entorno, y también, ojo, esto también es muy importante, el sistema de resolución de controversias y judicial probablemente es mucho mejor, o por último la misma compañía puede determinar ¿en dónde va a ser? Por ejemplo, en la Cámara de Comercio de París, en la Cámara de Comercio de Miami, o en el Centro de Arbitraje de Miami. Eso no etcétera. es renunciar un poco también a la soberanía, como se dice ideológicamente. El problema cuando uno renuncia a la soberanía con ligereza, acaba dependiendo de un solo prestamista, como es el caso de China. Y yo creo que cuando uno tiene solo un solo prestamista, no hay soberanía que valga. No hay soberanía que valga. Sí, el tema de la soberanía es y les quisiera plantear para estos últimos minutos a los dos una pregunta. No hay que vincular el mercado de valores, no hay que pensar en las bolsas de valores ideológicamente. Son instrumentos que podemos utilizarlos para generar democratización. ¿Puede ser eso? Pero por supuesto, es la bolsa de valores el lugar donde se democratizan los capitales de manera transparente, de manera equitativa. O sea, la democratización, cualquier figura de democratización, ¿no? Las que estamos acostumbrados, que simplemente es la apertura de capital con programas especiales para los empleados, para los funcionarios, para grupos como existió en un momento aquí pensado en Cementos Chimborazo, para un grupo de indígenas, etcétera, etcétera. Eso se hace por bolsa, porque bolsa significa que es un mercado formal y regulado. No solamente es que es formal, es que es formal y regulado. Por lo tanto, las condiciones en las que se hacen esas democratizaciones de capital son de absoluta transparencia en bolsa, ¿no? Esas democratizaciones que son atrás de la pared, hay que pensarlas dos veces, porque si yo voy a comprar acciones de una empresa, quiero comprar de manera transparente sabiendo qué es la empresa, quiénes están en la empresa, cuáles son las proyecciones y cuál es su pasado, más cuáles son sus proyecciones que lo que fue su pasado, pero quiero saber quién está ahí. Y eso se sabe en bolsa, pero si yo me acerco donde usted el día de mañana y le digo que estoy en un proyecto de democratizar una compañía X y que la información le voy a dar una vez que usted compre, usted no va a querer, no debería, no es que no va a querer, no debería comprar por responsabilidad con su propio patrimonio, ¿no es cierto? Sino usted compra a través de procesos abiertos que se llaman ofertas públicas. Y ahí se hacen todas estas democratizaciones. Y una cosa, solamente para agregar me voy a meter en la pregunta de Ramiro, pero usted preguntaba por qué no se hacen aquí las compañías. Porque las compañías tienen que funcionar con ambientes más abiertos, con economías más abiertas, porque si no, está limitada su actividad, pues. En un mercado pequeño como es el ecuatoriano, si usted tiene una compañía limitada solamente para este mercado, siempre va a ser una compañía. Y además limitada a determinadas acciones. Exactamente. Usted tiene acciones y sobreregulado. No puede hacer esto, no puede hacer esto. Y sobreregulado. Que cuando un empresario, un emprendedor,
lo que va a querer es que su compañía trascienda, no solamente en el tiempo, como dijo Ramiro, sino también en el espacio. Y eso no es falta de solidaridad y eso no es falta de soberanía. Es simplemente porque los mercados están abiertos y todos tenemos derecho a participar en mercados abiertos. Ramiro, ¿por qué la palabra mercado se ha adueñado para el ataque en unos casos de lo ideológico? Los mercados, es una especie de pecado mortal o no sé si venial, pero pecado al fin. Pero, o si no, los mercados en cambio son solo del capitalismo. Parecería que entonces esta palabra, dependiendo de quién la use, es buena o es mala. ¿Por qué los mercados deberían, cómo logramos desmistificar esto? A ver, se ha usado la palabra mercado. Obviamente hubo, ¿no?, en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, hubo muchos abusos en el tema de mercados que sufrieron inclusive los países avanzados. Por ejemplo, la gran crisis del año 29 en la bolsa de Estados Unidos afectó a una cantidad de pequeños inversionistas, pero han ido aprendiendo de los errores para hacer que los mercados sean más eficientes, más equitativos, formen los precios mejor, descubran los precios mejor, protejan mejor al inversionista pequeño, sean más transparentes los mercados, y donde toda la información relevante esté en el mercado y no en manos de unos pocos. Y que cuando los precios cambien es porque hay nueva información, no porque hay manipulación de mercados. Cosas por el estilo, eso ya se ha corregido. Pero también estas crisis ocasionaron obviamente una reacción, grupos revolucionarios que se preocuparon de atacar al capitalismo, atacar al mercado, que es una cosa, el mercado es como... bueno, el mercado es una cosa básica, de una manera básica de interacción. Cuando se dice no hay que dejar solo al mercado que regule las cosas, se está diciendo hay que ponerle regulaciones mayores, controles mayores, o cómo controlar el mercado. Básicamente, ahí está la diferencia entre tener controles para funcionar el mercado, como yo he mencionado, es una cosa. Otra cosa es querer obligar a reemplazar al mercado. Ese es el problema, reemplazar al mercado. ¿Y qué es lo que ocurre cuando lo que pasó en la Unión Soviética, lo que pasó en la China comunista, lo que pasa en los campos de concentración, lo que pasa entonces es que el mercado normal es reemplazado ¿por qué? Por la decisión política. No, es reemplazado por el mercado negro. Es como decir, de inmediato la consecuencia de un control. Es como prohibir matrimonio. Va a prohibir matrimonio para que mañana haya mejor control de la natalidad, haya menos gente por el calentamiento global. Si se prohíbe el matrimonio, la gente sencillamente va a tener la unión libre. Entonces va a haber un acuerdo extra de la ley. La unión para procrear entre hombre y mujer. Usted está recordándonos lo que dice el ex ministro de Planificación del Ecuador, que una especie de concentración del capital es que se casan solo entre ricos y herederos y no democratizan el capital. Yo he visto una cantidad de intelectuales que se casan con intelectuales, de artistas que se casan con artistas, de médicos que se casan con médicos. Y no es para concentrar el bien. Generalmente, ¿sabes lo que pasa? Cuando Jesucristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, o no hagas a tu prójimo lo que no te gusta que te hagan, no se refería a la antípoda, se refería al próximo. Entonces, así como uno y el próximo le ama al próximo, y el próximo le ama al próximo, etcétera, hasta que llegamos a la China. Pero yo no le tengo que hablar amar al chino que ni lo conozco, y al revés también. Entonces, ¿qué es? Uno se casa también con el prójimo, no se casa con el antípoda. Queremos agradecer con esto que nos resultó un poco un comentario a un tuit que generó una discusión, pero esperamos haber aportado en algo, en descubrir este mundo que a ratos nos resulta distante, ¿no es cierto? Pero que
se podría entender de mejor manera, y parece que Mónica va en ese empeño, va a continuar de hacernos entender, y gente como Ramiro pues siempre estarán dispuestos a explicarnos cómo funciona. Además de ese es su negocio, diríamos, ¿no es cierto? Ese es su negocio, su experticia. Queremos agradecer a Ramiro Crespo y a Mónica Villagómez por este acercamiento a los mercados y a los capitales, y que podemos seguir encontrando en este mundo que puede ser distante para algunos, pero que no debería serlo. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos seguir con otras preguntas. A lo mejor nos volvemos a encontrar a dialogar otro día también en Democracia TV. Este programa estará ya, lo han oído en AM 920 y en directo por Democracia TV. A las 3 de la tarde está nuevamente, si quieren o no alcanzaron a escucharnos o quieren repetir. Muchas gracias. Nos vemos. Democracia por las libertades.